Bueno, buenos días compañeros. Bueno, buenos días, Andrés. Bueno, para el día de hoy la temática o el tema a tratar, como ya les había dicho anteriormente, es la enseñanza de las matemáticas, un aporte pedagógico para el fortalecimiento de las competencias asociadas a la emocionalidad y el desempeño social del ser humano. Antes de comenzar, quisiera hacer unas apreciaciones y también escuchar a la profe Rosario, que nos comente la experiencia que ayer tuvo como para hacer la introducción a la charla y nos comente qué fue lo que más le impactó, más le gustó o qué fue qué es lo que se acuerda. Hola, profe Jessie. Hola, buenos días, compañeros. Profe Rosario, ¿está por ahí? Bueno, parece que no está. Bueno, la idea, voy a compartir acá pantalla, a cerrar el WhatsApp para que no nos interrumpa. Cerrar pantalla. La primera aclaración que quiero hacerles es que ahí están viendo la pantalla. Sí, ahí se ve. Ah, bueno, gracias. Sí, señora, ahí se ve. Gracias. La primera aclaración que quiero hacerles es que esto es un aporte netamente académico y teórico, ¿sí? No hay ningún estudio estadístico, no hay una práctica pedagógica definida. No, esto es un aporte académico. Este es la exposición de una monografía que fue la que utilicé para sustentar en la especialización de pedagogía. Entonces, este fue como el resultado. ¿Qué se tuvo en cuenta para hacer este tipo de documento? Pues primero, el área en que me desempeño, que he venido desempeñándome desde estos 5 años, un aspecto importante que creo que debemos nosotros potencializar en los estudiantes o incluso con las personas que están, digamos, a cargo de nosotros, como son nuestros hijos, que es la parte de emocionalidad y desempeño social. Y obviamente, cómo nosotros podemos aportarlo a través de las matemáticas. Esta es como el primer objetivo clave y específico de por qué se realizó este estudio. Entonces acá tenemos brevemente los objetivos de la monografía. Vamos a indagar acerca de la relación que existe entre la enseñanza de las matemáticas y las competencias sociales, la emocionalidad para el desempeño social del ser humano. Cuando hablamos de... ¿Sí? Andrés, es que le quería hacer como una sugerencia. Yo no sé si de pronto se compartió esta información en el grupo de oficial de docentes de la Jorge Villamil, porque es que veo que somos poquitos que estamos conectados. De pronto ellos todavía no saben que el día de hoy es la reunión y a esta hora. Entonces, quizás sea por Ah, ahí que haya no, poquitos. Pero pues esta Jessie, es solo para el área. sí, Es solo para el área de esta es matemáticas. solo para el área de matemáticas. Sí, pero pues no sobra enviarla porque Sino que el problema de enviarlo ahí es yo que yo veo van a que creer los demás que somos también es poquitos. reunión para ellos. Sí, Jessy, pues, No, Pero ellos miran el... uno especifica que son para el área de matemáticas, no, que ya, es que No, ya, eso ha sido un teléfono roto. Eso ahí usted, yo creería que es mejor que no hacerlo. Sí, Eso es de mejor que coloca no. empiezan a conectar. Normalmente casi ni leen bien a cuando se envía información ahí al grupo. Pensaría yo, Jess. Para eso está el grupo de matemáticas y si no me conectan, pues ni modo. Igual desde ayer Andrés había dicho. sí, Jessy, igual pues ya tuvimos la experiencia ayer con las profes de primaria que orientan matemáticas y pues también la charla está siendo grabada, llegado el caso pues la compartimos con los compañeros. Listo. Bueno, entonces, como la primera hipótesis que yo tenía era que la matemática no tenía
ninguna relación con la parte emocional, ni mucho menos con el desempeño social del ser humano. Esa fue la primera hipótesis. ¿Cuál era el objetivo final? Pues crear personas con competencias hacia la vida para poder enfrentar los problemas del diario vivir y evitar obviamente conflictos emocionales que lo puedan llevar a la violencia o incluso al consumo en excesos. Puede ser ya de licor o alucinógenos o incluso comportamientos dañinos que lo puedan convertir en una persona no agradable o apta para la sociedad. Lo primero que se hizo, estos objetivos tienen que ver mucho con la parte del proceso que se llevó a cabo. Lo primero que se hizo fue realizar la búsqueda de la información. Como ayer les comentaba a las profes de primaria, esto lo menciono principalmente porque muchos hacemos parte de este ámbito, muchos pues hacemos investigación, ya sea por la parte académica que estamos estudiando o ya sea porque estamos con proyectos dentro de la misma institución. Entonces, lo primero que se hizo fue realizar la búsqueda de información bibliográfica utilizando la información de Google Académico, el mismo repositorio de la Universidad Nacional y otras bases de datos que podemos encontrar por internet. Luego, pues, se realizó una lectura, se realizaron unas matrices para, digamos, encontrar la temática que se fuera asociando a cada una de los objetivos del objetivo general, que eran las matemáticas, la enseñanza, las competencias, la emocionalidad y obviamente el ser humano. Se buscaron con estas 5 premisas, se buscó la información y se fue leyendo una por una para ir escogiendo, digamos, la información que sea válida y aportara a la investigación, a la monografía, y ahí sí entrelazar como el conocimiento que tenían en común. Y por último, ya cuando encontramos qué tenían en común, entonces aportar una reflexión, que es como el objetivo principal de hoy, aportar una reflexión para los elementos necesarios de la enseñanza de las matemáticas y que permitan el desarrollo de las competencias en la emocionalidad. Acá un breve diagrama del proceso que se llevó a cabo. Se establecieron las categorías que les mencioné, se buscó la información, la lectura preliminar, unos controles de lectura establecidos. Obviamente pues hay algunas lecturas que se basó principalmente en las conclusiones y en el resumen, en el abstract. También encontramos pues las coincidencias conceptuales teóricas relevantes y se hizo una construcción preliminar del documento, como hacia dónde se iba a orientar. Luego pues unas matrices, acá no tengo la posibilidad de mostrárselas, pero sí fue, digamos, se utilizó Excel para poder diligenciar estas matrices que nos ayudaran a depurar la información, a encontrar palabras claves, a mirar las temáticas que más se repetían. Y por último, el análisis, conclusiones y el diligenciamiento, realización del documento final. Como les decía, pues en el momento de realizar un documento académico, los 2 textos principales con los que uno trabaja pues son las normas APA y la metodología de investigación de Sampieri. Adicional a eso, a veces las universidades tienen algunas guías, algunos documentos guía que nos van a decir el paso a paso de la estructura del documento y pues obviamente las herramientas ofimáticas que podamos utilizar. Llegó el profe, vamos a ver aquí, profe Fabián. Buenos días, profe Fabián. Hola, buenos días, compañeros. Bueno, entonces el marco teórico, lo que encontramos es que la temática, el tema central de esta monografía, de este trabajo académico, ya se había realizado con anterioridad, mucho antes del año 2010, por sugerencia y por digamos, mantener un documento actualizado. Se utilizaron estudios con fecha máxima de antigüedad del año 2010.
del 2010 hacia esta fecha. Pero no es la primera vez que se trata la parte cognitiva y la parte emocional. No es la primera vez que se hacen estos estudios. Acá tenemos algunas lecturas que son recomendables, que se recomiendan y que son importantes, que fueron muy importantes para la elaboración de este documento, donde trabajamos la matemática como la clave para el desarrollo integral de la educación inicial, por ejemplo, Rodríguez en el 2010. Acá tenemos a Lara en el 2010 también, a la evaluación de una intervención educativa para el fortalecimiento de las competencias socioemocionales. Y en el 2017 ya se hablaba de la inteligencia emocional en el desempeño social de los estudiantes. Entonces es un tema que se ha venido desarrollando en el transcurso del tiempo. Bueno, el análisis. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones a las que se llegó, teniendo en cuenta todo el procedimiento que le acabo de mencionar, la bibliografía que se utilizó y qué tenían en común? ¿Cuáles fueron como esas temáticas, esos ítems puntuales para llegar a estas conclusiones? Les reitero, y como les decía al comienzo de la charla, este es un trabajo netamente teórico, es académico, y el principal objetivo hacia los lectores, o en este caso ustedes compañeros, o sea, el objetivo que yo tengo acá es simplemente generar una reflexión que puede llegar a aplicarse en cierta cantidad de tips o conocimiento que acá podamos adquirir de esta reflexión a nuestra práctica docente. Bueno, hasta ahí quiero saber cómo les ha parecido, si están atentos. Ya vamos prácticamente en la mitad de la charla. Profe Antonio, lo escucho. Profe David, profe Fabián. Profe Jesse. ¿Me escuchan? Al menos sí me escuchan. Hola. Sí, yo sí lo escucho, Andrés. No, pues estaba escuchando atentamente lo que mencionaba de lo que estuvo presentando. Sí. O sea, me pareció interesante porque no tenía totalmente desconocimiento del tema. Y pues la verdad me da cabida como para investigar más sobre él. Porque, o sea, sí fue como breve la explicación. Y pues de primerazo, ¿no? Porque nunca había escuchado sobre el tema. Sí. Pues solamente me deja esa percepción. No sé qué puedan decir los demás. Vale, profe, listo. De todas maneras, al final, pues, si ustedes quieren, yo comparto como el documento, no solamente para que lean, digamos, el documento como tal, sino también las referencias bibliográficas que se puedan rescatar de allí. Listo, entonces vamos a continuar. Dentro del análisis, lo que tenemos son los aspectos que influyen para trabajar precisamente las competencias emocionales y el desarrollo como tal social y de las personas, del ser humano. Recordemos que nosotros como personas, como profesores, como padres de familia, pues estamos en contacto directo o somos actores principales de este proceso. Lo conocemos a la perfección. Entonces vamos a comenzar, podemos trabajarlo cualquiera en desorden. El primero es el aula. Vamos a mencionar el aula como un factor importante, teniendo en cuenta que en el aula es donde el muchacho prácticamente pasa la mayor parte del tiempo relacionándose con el docente, con los estudiantes
y que allí se vive un cúmulo de emociones. El estudiante cuando viene de su casa trae ciertas emociones, algunos traen algunos problemas que lo pueden afectar en el rendimiento académico. Adicional a eso, pues el aspecto social que tiene con los compañeros influye también digamos, en esa carga que tiene, y como ya les mencionaba anteriormente, el docente. Ahí donde el estudiante pasa el mayor tiempo y un cúmulo de emociones. Importante en el aula, nosotros como docente, evitar las relaciones dicotómicas. Cuando hablamos de relaciones dicotómicas, me refiero a que siempre nosotros tendemos a clasificar como un estudiante como bueno o como malo. Casi siempre el mismo sistema nos obliga a pensar así y nos obliga a tener ese tipo de etiquetas en el estudiante. Entonces, como un estudiante bueno o malo, la idea es eliminar esas dicotomías. Manejar una relación horizontal. Muchas veces la relación horizontal se complica por el hecho de que hay que mantener el orden, la disciplina dentro del salón, pero la idea es que las conversaciones, la comunicación que establezcamos con nuestros estudiantes o con interlocutores sea de manera horizontal, que no se vea el docente como en un escalafón superior, que es el que conoce, el que sabe, y los estudiantes simplemente unos actores pasivos dentro del aula de clase. Importante, los gestos y obviamente las emociones de los estudiantes. Nosotros sabemos y conocemos que a través de los gestos nosotros podemos decir o dar mucha información. Entonces, tenemos los gestos como tristeza, alegría, cansancio. Nosotros podemos identificar esos gestos en los estudiantes. Dentro de los niños, en primaria se identifica mucho más fácil los gestos, y en bachillerato pues yo podría decir que pues ya son expresiones incluso verbales, como ellos dicen, no, qué cansancio, qué jartera, etc. Importante reconocer esos gestos, tanto grupales como individuales, para asimismo conocer cuál es la actitud que tienen ellos frente a la clase, frente al docente, frente al ambiente y las matemáticas como tal. Eso respecto al aula. Ahora, las neurociencias. ¿Qué nos dicen las neurociencias? Nos dice que las emociones afectan a la red neuronal. Las emociones están directamente relacionadas y están estrechamente relacionadas con la parte cognitiva. Es de allí que una persona alegre, una persona feliz o una persona que está haciendo lo que le gusta, le queda mucho más fácil aprender una temática específica, a diferencia de otras personas que de pronto tengan una carga emocional, que de pronto no hayan podido lidiar con algún trabajo, con alguna situación, entonces se dificulta en ese momento el aprendizaje. Esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué hay que buscar? ¿Qué hay que propender? Pues obviamente pues que el estado de ánimo sea el óptimo, sea el mejor, que no entremos con cansancio, no solo físico, sino también mental y emocional, y procurar romper ese esquema. Hay que tener cuidado desde la temprana edad. Se mencionaba allí de que muchas veces a temprana edad se premia el hecho de que un niño sepa de memoria alguna información específica. En este caso hablamos de capitales o no sé, números o alguna información que desde pequeños pareciese que fuera importante que las asociara. Lo que encontré allí es que hay que tener cuidado con estas situaciones, porque la información que queda mejor arraigada y el proceso cognitivo, el proceso neuronal, las conexiones neuronales se llevan a cabo por asociación. Es mejor propender por un desarrollo neuronal cognitivo donde se encuentre la asociación de información a simplemente la parte memorística. Obviamente la parte memorística es muy importante, pero si se desarrolla la parte neuronal y cognitiva por asociación, es mucho mejor. A temprana edad también, que es muy importante, los juegos. Cuando hablamos de juegos, entonces ya hablamos del entorno social y familiar.
el juego. Los pequeños, incluso los adolescentes, los jóvenes, tienden a copiar. Los juegos van a ir cambiando pues a medida que van creciendo los muchachos. Cuando están pequeños, pues hablamos del papá y la mamá, el rol del papá y la mamá, de policía y ladrón, etcétera. A medida que van creciendo, pues ya los muchachos tienen otros modelos a seguir y ya no van a ser estrictamente el papá y la mamá, sino que pueden ser comportamientos de los profesores, pueden ser comportamientos de personas que ven en la televisión. Incluso eso influye en sus comportamientos para socializar, tanto en la jerga como en el actuar. Entonces el juego es muy importante. El juego es muy muy importante. La literatura lo que nos dice es que el espacio que más aporta al niño en su desarrollo cuando está en el colegio, pues es el recreo, porque allí es donde a través del juego, la interacción, logra desarrollar su propia personalidad y el cuento de las emociones con las que estamos tratando acá. El otro aspecto es las creencias. En el entorno familiar y social se tiende a creer de que las matemáticas son muy complicadas, y pues el hecho o esa idea de dónde viene. Indagando un poco, encontramos de que obviamente generaciones anteriores tuvieron que sufrir mucho rejo y palo. Los métodos eran totalmente distintos a los del día de hoy, y esas creencias fueron quedando la creencia de que el profesor de matemáticas es el más complicado, que la materia de matemáticas es la más difícil. Esas creencias fueron quedando allí, y a veces esas creencias predisponen al estudiante y al familiar para creer de que es así. Entonces esa fue una de las conclusiones. Y otra creencia que se maneja es que las notas hacen a la persona o definen a una persona. Entonces esa creencia también es muy importante, porque el muchacho va a tender a ser dicotómico, va a decir yo soy bueno o yo soy malo, se va a poner etiquetas, yo soy inteligente, yo soy un asno para cierta actividad. Esto tiene que ver mucho, lo último que yo les digo, es respecto a la evaluación. La observación que tenemos respecto a la evaluación es que la evaluación se realiza obviamente de manera numérica. ¿Por qué? Porque así lo exige el Estado, así está el sistema. Las pruebas ITFE no nos van a calificar estas competencias que estoy mencionando ahora, pero las pruebas PISA sí tienen un aspecto que puede identificar estos patrones, estas competencias que le estoy mencionando. Lo primero es mencionar que las evaluaciones están hechas de manera numérica y establece la competencia. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? ¿Quién es peor? ¿Quién está primero? ¿Quién está segundo? La idea es propender por el trabajo en equipo. Evaluaciones que busquen el trabajo en equipo para desarrollar precisamente esas competencias comunicativas, que acá las tenemos, argumentativas, la reflexión, la empatía para poder conseguir la respuesta con algún compañero, llegar a una solución, en conjunto, en grupo, y pasar de lo racional a lo emocional. Precisamente, pues el sistema lo que busca es premiar la parte racional, y la parte emocional se queda sesgada. Entonces se ven muchos ejemplos, pueden ser internos, familiares, disculpe el ruido, se ven muchos ejemplos familiares, incluso en el colegio, donde hay muchachos que se frustran por el hecho de que sacaron mal una evaluación, familias que castigan a sus muchachos porque no ocuparon el primer puesto sino el 10º, por ejemplo. Entonces la idea es propender, vuelvo y le digo, ese cambio. En la evaluación la idea es premiar el proceso, reconocer lo que el muchacho hace, reconocer obviamente sus capacidades e ir acompañándolo. Es muy complicado por el número de estudiantes, por la situación,
pero uno puede identificar ciertos grupos y ayudar a premiar el proceso. En cuanto a las competencias y a la evaluación, ayer hice un ejercicio, una pregunta, donde les decía, bueno, si ustedes llegaran a necesitar algún implemento dentro del salón de clase o necesitaran con urgencia que les habilitaran o alcanzaran algo que usted requiere delegar, ¿a quién usted delegaría dentro del salón de clase? ¿Al que tiene buenas notas, todo excelente, o al que tiene malas notas, o el que tiene esas habilidades sociales que usted dice, este no me va a dejar varado, me va a responder por la tarea que yo le coloque? La mayoría dijeron que pues obviamente mandarían, por decirlo así, al más avispado, al que se mueve, el que tiene esas habilidades para llegar a preguntar, indagar. Bueno, aquí la nota, lo que hablábamos, la nota es secundaria. La nota no define a la persona. Nunca se ha hablado, incluso es más probable encontrar ejemplos donde las personas que no fueron muy exitosas en el colegio, por fuera en la vida laboral, mostraron esas habilidades, precisamente esas competencias que a algunos les quedó faltando, como ese liderazgo, ese poco miedo a la pérdida, a la frustración, al fracaso. Entonces, entender de que la nota no define al estudiante ni a la persona. Quizá nosotros lo tengamos claro, pero el entorno familiar muchas veces no lo tiene, incluso la misma institución, pero siempre dejarle claro eso al muchacho. ¿Y qué denotó las pruebas PISA que encontramos a nivel general? Pues el tema que ya está como muy de moda, que es el tema de la ansiedad. Los muchachos sienten ansiedad, ya tienen ciertos prejuicios, ciertas creencias acerca de las matemáticas, y pues su respuesta emocional no es la mejor. Por último, pues tenemos la parte docente, la que nos compete directamente a nosotros. Lo primero que hay que tener en cuenta es el autoconocimiento para la vida. Como les decía, esta reflexión que traigo acá, pues muchos lo aplicarán, otros no, digamos, dirán, no, pues eso ya lo sabemos. Otros dirán simplemente no me interesa, es muy válida todas las opciones. Y yo rescataría esto. El docente, ¿qué tendría que hacer? El autoconocimiento para la vida. El autoconocimiento para la vida, es decir, reconocerse como una persona que tiene ciertas habilidades sociales y ciertas competencias, porque todo esto que les traigo aquí, si yo les digo que todo esto son las pautas que hay que tener en cuenta, yo no voy a decir que las estoy aplicando todas o que mis clases son estrictamente con estos parámetros, pero sí empiezo a reconocerme como una persona que se me dificulta de pronto expresarme, reconocer mis emociones, poca resiliencia. Entonces el autoconocimiento es importante para la vida, y cuando estamos en clase reconocer de que no todas las veces estamos del mismo humor, ni los estudiantes están todas las veces del mismo humor. Eliminar las creencias que nosotros tenemos. Una de las primeras creencias es de que la matemática, o al menos eso lo digo de manera personal, que las matemáticas es una o la más importante materia que se tiene que ver en el colegio o en cualquier institución prácticamente educativa. Las matemáticas sí son importantes, pero lo más importante es todos los temas el tema que tiene que ver con la persona, todas las habilidades socioemocionales las que se tiene que enfrentar una persona. La mayoría de los inconvenientes y problemas que tienen, o los problemas más difíciles que tiene una persona, son incluso los que no se pueden solucionar con dinero. Una pérdida familiar, una ruptura amorosa, quedarse sin trabajo, ¿sí? Hay otros que pues apremia el dinero, pues se tiene que trabajar para ello. Pero esas son como las creencias que tenemos, que todo se resume, digamos, al área que nosotros tenemos, o incluso a nivel general, a cualquier área, español, ciencias, inglés, etc.
Hay que propender pues los espacios para que los muchachos se reconozcan y entiendan que son actores principales y no actores secundarios dentro del salón de clases. Y importante a temprana edad los juegos de gana y pierde. Utilizar los juegos como un canal para llevar el conocimiento a los muchachos, pero importante fortalecer el gana-pierde, la pérdida o la victoria respecto a una dinámica estacionaria. Estos son como las reflexiones que les traje para hoy. Obviamente pues no están, digamos, establecidas de una manera tan crítica, tan literal, pero sí podemos encontrar la información referenciada dentro del documento. ¿Quién dijo esto? ¿Quién estudió precisamente las competencias emocionales? ¿Quién hablaba acerca del aula, de la competencia del docente? Importante resaltar que el docente pues prácticamente lo que hace es liderar la comunicación entre el entorno familiar y social para romper los esquemas, para continuar el trabajo que estamos realizando dentro de la institución, dentro de la clase y la institución. ¿Qué es posible? Bueno, o que no se puede, bueno, también es muy real juntas opciones. Bueno, ya para concluir, tenemos que la correspondencia, el análisis que aborda la monografía ofrece apoyos teóricos y prácticos necesarios para la enseñanza de las matemáticas y un desarrollo de las competencias sociales, la emocionalidad. Caso curioso, caso particular, de pronto solamente en la parte de las creencias, en la parte de la evaluación, en la parte del docente, tocamos directamente la parte de las matemáticas, pero este estudio como tal también podría aplicar a muchas otras áreas de conocimiento. Y la reflexión final, los factores como las evaluaciones, las notas, competencias socioemocionales del profesorado, las competencias a primera edad, la neurociencia, la motivación, el clima emocional en el aula y el contexto familiar influyen de manera conjunta en el desempeño social y fomentan un ser humano integral que aporta a la construcción social que exige a la actualidad. Bueno, compañeros, esto era ya como reflexión final. Ayer les comentaba a las profes de que pues todo ha cambiado, cómo funciona el ámbito laboral, social. Anteriormente el que era bachiller prácticamente tenía las puertas abiertas porque eran muy pocos, luego siguió el que era técnico o era profesional, eran muy escasos y pues se le garantizaba el trabajo. Por hoy ya existe una gran cantidad de profesionales que incluso se exige ya tener un posgrado, ya tener un pregrado es prácticamente algo normal y ahorita se está normalizando el hecho de tener un posgrado y aún así los trabajos están cambiando, vemos dinámicas diferentes, vemos grandes empresas que ya están contratando incluso sin tener un certificado de una universidad. El tema de la programación que es muy autodidacta, día a día pues se cambian los lenguajes y hay que mantenerse al día y precisamente ahí tiene que ver las competencias emocionales y para la vida que estamos hablando. Una persona que sea capaz de liderar su proyecto de vida es porque y enfrentarse a esta realidad que estamos viviendo es pues una gran fortaleza. Muchísimas gracias, compañeros, no sé si tengan algo por agregar, por decir, alguna observación. Ya se acabó, digamos, lo que les traía a compartir, esta práctica teórica y reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe Andrés. Bueno, profe Rosario, muchísimas gracias por acompañarme por segunda vez. Que tenga buen día. Chao, Vale, compañero. profe. Chao.